Un cordial saludo. Entramos nomás al año con dificultades. Existe tensión en varios países del mundo. Hoy, esta semana, decidimos poner la lupa sobre Venezuela. El pretexto esta semana es el haber declarado persona non grata al embajador de España en Caracas. Según los ritmos diplomáticos, 48 horas después tendría que ser expulsado. El embajador estaba esperando algunas señales, instrucciones. Pasará lo mismo, ya lo han dicho también autoridades españolas, que actuarán con reciprocidad en Madrid. Pero al margen de esto, es un buen pretexto para ver qué sucede en Venezuela y si podemos desprender algunas tendencias en la región. Como nos gusta ser plurales, hoy será el programa de los Ricardos. Voy a comenzar a mi izquierda dando las gracias a Ricardo Paz. Usted es amigo del programa, amigo de La Razón también, aunque se ha ido a Página 7, pero es amigo nuestro. Gracias por estar acá, Ricardo Paz. Sociólogo. Muchas gracias, Claudia. Para mí siempre es un gusto conversar contigo y con todo tu público en el país y fuera de él. Gracias, Ricardo. El otro Ricardo es Ricardo Bajo, quien sigue en La Razón, prohibido irse, porque si no me deja sin nada. Gracias, Ricardo Bajo, periodista y atento a lo que sucede en el mundo. Gracias por su presencia y su amistad. Gracias, Claudia. La pluma que regalaron en Navidad la estoy revendiendo. No sé si a mi tocayo Ricardo... Yo se la compro porque está buenísima. Buenísima. Yo, 2, 3. No sé si a mi tocayo le gustan las plumas. Siempre hace falta una pluma. Sí. Bueno, plumas van a necesitar ustedes para describir la situación de Venezuela. Es una raya más al tigre el haber declarado persona non grata al embajador español. A mí no me sorprendió nada porque, y voy a comenzar con esta idea, creo que España se las trae con Venezuela mucho más que otro país europeo, y es en reciprocidad, como diría un diplomático español, en reciprocidad Venezuela se las trae con España. ¿Será de importancia lo que ha sucedido en esta última semana? Sí, claro, por supuesto que sí. Hay que ubicar en el contexto, ¿no?, general de lo que está sucediendo con Venezuela ya desde hace varios años. Venezuela ha llegado a una situación terrible en estos días. Venezuela vive, desde mi punto de vista, una catástrofe política, económica y humanitaria que ha hecho que más de 4 millones de venezolanos huyan de su país, se vayan a los países vecinos, se vayan a Colombia, se vayan a Perú. Ahí tenemos venezolanos acá en Bolivia también. Estamos viviendo una situación muy compleja en lo político. Se ha impuesto en las últimas horas, por ejemplo, ya una tesis de partido único, porque ya se ha eliminado a la oposición de la posibilidad inclusive de participar de elecciones amañadas, fraudulentas, que están programadas para abril. La Mesa de la Unidad Democrática adelantadas, en verdad, ha sido borrada del mapa. Ya es una situación ya terrible, ¿no? La tiranía de Maduro, esa dictadura secante que se ejerce sobre los venezolanos con centenares de muertos, como le digo, exiliados, tanto políticos como económicos, ha llegado a un límite. Más de 15 países le han dicho en las últimas horas a Venezuela que no va a reconocer el resultado de las elecciones amañadas que han sido planteadas para abril. Entonces, en ese contexto se entiende muy bien el tensionamiento, la crispación de las relaciones. Como decíamos fuera de cámara, de alguna manera España ha estado vanguardizando las acciones contra el régimen de Maduro. Entonces no es extraño que el régimen, a falta de embajador norteamericano a quien echar, tengan que echar al embajador de España, ¿no? Entonces, en ese contexto se puede entender perfectamente qué es lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Ahora, la reacción que tiene el gobierno español respecto de lo que está sucediendo en Venezuela es una reacción natural desde mi punto de vista. El que España esté reclamando por la democracia, por las libertades, por el pleno ejercicio de los derechos de los venezolanos y de la democracia venezolana, a mí me parece una acción que más bien deberíamos imitar
todos sus vecinos y toda la comunidad internacional. Uno no puede mirar a un costado cuando está viendo, cuando está asistiendo a una tragedia, a una catástrofe, como la he denominado al principio, que está sucediendo en Venezuela. Comienza con la palabra catástrofe y termina con la palabra catástrofe. Nos quedó clarísima su posición, no se ha ahorrado en adjetivos. Ha respondido a la pregunta sobre el persona non grata al embajador de España en Caracas, pero sobre todo ha respondido a la pregunta esencial, que es cómo describir la problemática venezolana. Me da la impresión que usted no va a afirmar lo que Ricardo dice, ¿o sí? No, absolutamente, totalmente en desacuerdo con mi tocayo, y como ha dicho, tantas falsas noticias, como se diría ahora, tantas fake news, tantas mentiras. Lo de falsa noticia es un eufemismo que no me gusta, son mentiras. Voy a empezar por lo que preguntabas, Claudia. Lo que hace España es normal, ha dicho mi tocayo. Me parece que no es normal. Me parece que España, el reino de España, el reino Borbón, con muchas reminiscencias franquistas detrás, no puede dar lecciones de democracia a nadie. En España, en el Estado español, el tema de Venezuela es un tema de política interna, se maneja así, y ha agarrado la bandera el gobierno del señor Mariano Rajoy. Por cierto, el Estado español es uno de los países más desiguales de la Unión Europea. El 90% de la riqueza está concentrada solo en el 10% de la población. Cada vez España es una sociedad más desigual por las políticas privatizadoras neoliberales, por el ajuste, por los recortes que se han sucedido a partir de la crisis última económica. Y España tiene, por ejemplo, al señor Oriol Junqueras preso en una cárcel española cerca de Madrid. Oriol Junqueras era vicepresidente del gobierno catalán. Tiene al presidente de la Generalitat catalana en el exilio. Así que España, dando lecciones de democracia a Venezuela, me parece que no tiene ni la legitimidad, ni la moral, ni la ética para dar lecciones de democracia a nadie, y menos para agarrar la bandera de los derechos humanos. Hace bien poquito, y cierro este tema de España porque no es el tema del debate, hace bien poquito ha firmado un acuerdo militar, como lo ha firmado Estados Unidos, con el reino wahabista, salafista de Arabia Saudita. ¿Hay más democracia en Arabia Saudita que en Venezuela? Evidentemente no. En Venezuela se vota, y el año pasado votaron 3 veces. La dictadura venezolana, como dice mi tocayo, ha vuelto a convocar elecciones. ¿Cuándo ha podido votar el pueblo de Arabia Saudita? Jamás. Ningún pueblo del Golfo Pérsico, son todas monarquías absolutistas. En ningún pueblo del Golfo Pérsico se puede votar, pero como nos venden petróleo, como son el mayor productor de petróleo del mundo, miramos para otro lado en el tema de derechos humanos y en el tema de democracia. Es decir, España, como dirían los ingleses, shut up. Vamos a Venezuela, que paraíso no es, Ricardo. Y bueno, no sé si es paraíso o no es paraíso. Lo que no es el infierno que nos ha pintado, catastrófico y de apocalipsis, que está a punto de irse, de rodar por la pendiente. Venimos escuchando esos análisis catastrofistas sobre la supuesta catástrofe humanitaria de Venezuela hace más de 18 años. Pero no por nada hoy hablamos de Venezuela, porque hay crisis en Venezuela. Sí, evidentemente. ¿Cómo describe entonces, Ricardo, esa problemática? Venezuela está en el ojo, en el punto de mira de Estados Unidos y de todos los países. Lamentablemente la Unión Europea no tiene una política exterior soberana y sigue los dictados que apunta, que ordena Washington. Estados Unidos han sido los primeros en iniciar sanciones económicas, de bloqueo financiero, de intensificar la guerra económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Y la Unión Europea, la expulsión del embajador español de Caracas y la reciprocidad, ha sido expulsado también seguramente Mario Isea, cuando estemos viendo en la noche de este sábado, hoy sábado, el programa. Mario Isea es el embajador chavista en Madrid. Obedece a la causa o la excusa ha sido la aplicación de sanciones. Al igual que tiene sanciones Estados Unidos, la Unión Europea se ha subido a ese carro. Pero eso es lo paradójico, ¿no?
que apuntan al español cuando en verdad las sanciones venían de la Unión Europea. Pero dentro de la Unión Europea, España es el que tiene esa bandera de acoso permanente, de injerencia y de agresión contra un país soberano. Solo que no es precisamente el mandamás en la Unión Europea. Y ahí yo voy a poner un pequeño matiz a eso de que la Unión Europea... Es decir, sí hay, no voy a pecar de naif, obviamente hay líneas políticas que pueden ser muy duras, Estados Unidos presionando a la Unión Europea, si no recordemos con lo que ha pasado con el avión de Evo Morales en su momento, pero también escucho el pataleo de Merkel y del propio Macron cuando hablan y generan una tensión hacia... Entonces, esa parte yo la matizaría. Sí. Pero bueno, hasta ahora, Ricardo, para devolverle a Ricardo Paz, ¿por qué Venezuela está donde está económicamente? Acabo con el tema de las sanciones. Se ha apuntado, porque es importante ponerlo sobre la mesa, se ha apuntado, esas sanciones van contra personas específicas. Y estas últimas sanciones y castigos por no ser obedientes han ido contra figuras del chavismo como Diosdado Cabello y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Es decir, está poniendo en duda la Unión Europea la transparencia de las elecciones en Venezuela. Cuando pierden, parece que no es válido ningún sistema electoral. Las elecciones en Venezuela han sido monitoreadas por miles y miles y miles de instituciones, entre ellas el Centro Carter. El Centro Carter del expresidente norteamericano Jimmy Carter, no se le puede decir a Jimmy Carter que sea chavista. Es decir, son las elecciones más vigiladas de la historia. Se hacen por un método electrónico, también combinado con un método manual. Las elecciones de Venezuela, que el señor Ricardo Paz ha puesto en duda otra vez, se pone la derecha mediática y la derecha internacional, se pone la venda antes de la herida. Parece ser que ya se dan por derrotados en las próximas elecciones presidenciales que se van a celebrar antes, lo ha dicho la Asamblea Constituyente Nacional, antes del 30 de abril. Se van a adelantar. Perdieron las 3 últimas elecciones, a la constituyente, a las de gobernadores el pasado 15 de octubre y las municipales del 10 de diciembre. De las 335 alcaldías, municipios que hay en Venezuela, 308 están en manos chavistas. De los 23 estados que hay en Venezuela, 19 están en manos chavistas. No es que no se haya presentado, y es falso lo que ha dicho, no se ha prohibido a ningún partido político en Venezuela. No se ha impedido a la MUD, a la Mesa de la Unidad Democrática, participar en las próximas elecciones de abril o marzo, no sabemos, en Venezuela. La MUD a las elecciones municipales del pasado diciembre no se presentó. Lo que ha dicho la Asamblea Nacional Constituyente, porque sobre Venezuela se miente y se miente y se miente permanentemente. Lo que ha dicho la Constituyente en Venezuela ha dicho que los partidos que no participaron en las elecciones municipales de diciembre se tienen que reinscribir. El problema que tiene la derecha, con esto acabo, por ahora, de momento, el problema que tiene la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, la derecha unida, supuestamente en Venezuela, es que no tiene un candidato. Hasta el día de hoy sábado, finales de enero, no hay un candidato que vaya contra el candidato de la revolución, Nicolás Maduro Moros. No hay. No se ha prohibido a la MUD participar y no tienen un candidato. Se está especulando, le están presionando de manera enorme al señor empresario Lorenzo Mendoza, capo de las empresas de Polar, que ha hecho agio, que ha hecho especulación, que ha ocultado alimentos. Es el señor más rico de Venezuela, uno de los latinos más ricos. Lo están presionando para tener un candidato empresario. No tienen candidato y pueden participar. Es mentira que se haya prohibido a ningún partido ni se impida a la MUD participar en las elecciones presidenciales. Es mentira. Maduro ya se pronunció como candidato. Sí. Bueno, pensé que nunca iba a terminar de hablar, Ricardo. Usted ha hablado también. No, este es un monólogo, pero no importa. No importa. Ha tenido un buen tiempo, Ricardo, al inicio. La idea es que no se preocupe, vamos a dialogar. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y la realidad, la terca realidad, no se la puede tapar con altisonancias ni gritando a los 4 vientos mentira. Cuando la evidencia de lo que sucede en Venezuela es algo que vive el mundo y que los televidentes que nos están viendo lo ven todos los días. Como decíamos, 4 millones de venezolanos fuera del país. La inflación en 2018 va a llegar a 13.000%.
es algo inimaginable lo que está sucediendo. No hay medicamentos, no hay comida en los supermercados. La situación es terrible. Y encima, un gobierno de matones, de cobardes, que asesinan a gente que se rinde, como el caso de Pérez, ¿no es cierto?, que hemos visto con todo dramatismo la semana pasada, como un oficial de la policía venezolana se rinde ante sus captores, dice quiero rendirme, pero ellos me quieren asesinar, me quieren matar. El padre de 3 hijos que deja a una esposa joven, a 3 hijos en la orfandad, y lo asesinan además con un tiro de gracia en la cabeza. Murieron 2 policías. Es una cosa terrible. Entonces, bueno, uno puede, con el velo ideológico por delante, tratar de no ver esa realidad, puede tratar de eludirla. Allá él con su conciencia, así allá las personas que no quieren ver esto y no quieren reconocer esta realidad, porque están, como le digo, demasiado ideologizados, demasiado obstruidos por sus visiones ideológicas, ¿no? Lo real, lo concreto es que en Venezuela no existe democracia. Las elecciones son como las elecciones en Cuba. Pueden hacer 500 elecciones si quieren, van a ganar todas aquellas elecciones. Es raro más bien que todavía haya 1, 2 o 3 opositores funcionales que toman 1 o 2, 3 municipalidades para dar cierta credibilidad a lo que sucede. Pero la verdad es... en los veedores. Sí, no, es en absoluto. Todos los informes, el informe último de la OEA, el informe último de la Unión Europea, hablan de las terribles barbaridades que han pasado en las elecciones municipales. No hay ningún control, en absoluto. Eso no es democracia. Huelga discutir esto. Realmente a mí me parece algo insólito que estemos debatiendo todavía sobre si en Venezuela realmente está realizándose algún tipo de proceso que respete libertades, que respete el Estado de Derecho. Hace mucho tiempo la Asamblea Constituyente se ha hecho de una manera corporativa, fascista, absolutamente fuera de cualquier norma. Han echado por abajo a la Asamblea Nacional que se había constituido. Ha sido el último órgano de poder elegido democráticamente, y ese ha sido relegado. Sí, con todo gusto. Rafael Archondo, ningún sospechoso de ser chavista, habla de la Asamblea Constituyente y dice fue una jugada maestra legal. Me imagino que está viendo desde un punto de vista estrictamente, digamos, de la estrategia política, en el sentido de que tú puedes obtener determinadas victorias cueste lo que cueste. No he leído lo que tú dices del análisis de Archondo, pero si tú le quitas, por supuesto, los factores éticos, de respeto a los derechos humanos fundamentales, por supuesto tú puedes decir que Maduro es un genio de la estrategia política, como podías decir que Hitler era un genio de la estrategia militar y de la estrategia política, como podías decir que Mussolini o Franco eran unos genios de la política. Se mantuvieron 40, 50, Stalin hizo me hace recuerdo por la polera que usa Ricardo, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allá se mantuvo durante 70 años un régimen dictatorial de oprobio espantoso. No, el éxito, entre comillas, político no hace que las cosas sean buenas. Y lo otro es que no sé si es genio o no Maduro, pero parece que la oposición no tiene ese... sí, ese es otro tema, ¿no? La oposición venezolana... Eso, ¿no? Parece que se aplazó. Sí, la oposición venezolana tiene muchos defectos, tiene realmente muchas discapacidades políticas, no logra generar alternativas que puedan verdaderamente atacar, digamos, lo que tiene que atacar, ¿no? Se mantiene en los grupos que la apoyan, pero no avanza hacia otros sectores, no le puede vender un proyecto de país nacional a sectores que reciben bonos, que reciben una serie de cosas y que son el núcleo duro del chavismo, ¿no? Es una oposición que tiene sus dificultades, pero a esta altura, desde mi punto de vista, Claudia, eso es absolutamente secundario respecto de ya el elemento estructural que está viviendo Venezuela, de esta
tiranía tan terrible, ¿cierto? Que viola derechos, todo. O sea, aquí está en juego ya no estrategias políticas, si uno es mejor o peor. Aquí está en juego una cosa que no debería estar en juego, que es del siglo XIX. ¿Cierto? Estamos entre democracia y dictadura, ¿no es cierto?, viendo de qué manera la comunidad internacional puede contribuir a que se respeten los derechos y las libertades de los venezolanos. Quiero decir dos cosas en dos intelectuales como son ustedes, y en estas, es que ya no hay dónde cruzarlos, no hay un solo punto en común, es mi muestra de que este asunto es absolutamente ideologizado, no solo porque Ricardo tiene ideología, porque usted también la tiene, y son dos miradas absolutamente distintas que no se cruzan en un solo punto. Uno. Dos, de la misma manera, las versiones mediáticas. CNN, Telesur, cuando uno mira uno y otro, parece que están hablando de países distintos. CNN pintando un mapa catastrófico y Telesur hablando únicamente de la solidaridad y del ataque a Estados Unidos. Entonces, lo mismo, no se cruzan. La prueba de que el debate es muy ideologizado, pero que tiene una base económica, y aquí a ver si puedo pasar a la parte económica. Como decía Ricardo, están ligadas, porque hay intereses externos también. Pero ¿por qué con esta inflación? Eso no vamos a negar. La escasez, la inflación, ha perdido la mitad de su economía. ¿Cómo lo explicamos? A ver si pasamos a la fase económica. Sí, yo no me voy a quejar como mi tocayo. La derecha está muy acostumbrada a quejarse y a lloriquear. El compañero también ha hablado, le has repreguntado, no me voy a quejar del tiempo. Yo no necesito mucho tiempo para decir las verdades sobre Venezuela. Hablando del tema económico, Venezuela y el presidente Maduro es el gobierno y el presidente más acosado de la historia de Venezuela de lejos, y uno de los más acosados mediática, política y económicamente ¿Más que hablando. Chávez? ¿Más que Chávez? De la historia, más que Chávez. Paradójicamente se está haciendo una guerra contra Maduro mucho más cruel que contra el comandante Hugo Chávez, porque a Hugo Chávez... ¿Es más atacable? ¿Es más atacable Maduro? Me parece que cuando... Es menos sexy, Ricardo. Políticamente es menos sexy. No voy a hablar de esos gustos. Políticamente es menos atractivo. Sus discos, o sea, solamente hablando de perfiles políticos. No, evidentemente, el tamaño gigante del comandante Hugo Chávez nace en ese tipo de personajes cada 200, 300 años. Eso estamos de acuerdo. Pero Nicolás Maduro está siendo más asediado que Hugo Chávez, porque pensaron los gringos y pensaron todas las derechas internacionales que inoculando un cáncer a Hugo Chávez y sacándolo de la pista de baile iba a caer la revolución bolivariana, y se equivocaron. Las revoluciones en nuestro continente no dependen de personas, dependen de pueblos que respaldan esos proyectos políticos, y los respaldan en las urnas. No nos da tiempo para hablar de Brasil, pero están sacando a Lula de la cancha de juego. Quieren sacar a Maduro, quieren sacar a Evo, porque les tienen miedo, porque han conseguido eso que la derecha, dice Ricardo, no puede conseguir: tener una afinidad, una simpatía, una empatía con el votante. Y la derecha no tiene en Venezuela, como no tiene en Bolivia, ni proyecto ni liderazgos. Pero pasemos al tema económico. Yo voy a dar un dato. Venezuela sufre 4 guerras. La guerra de los mercenarios. No era un policía, el señor Oscar Pérez era un terrorista. Sufre la guerra de los mercenarios, sufre la guerra mediática, sufre la guerra diplomática. Hemos empezado por la expulsión de los embajadores, y sufre la guerra económica. ¿Es un desastre económicamente Venezuela? Para mí no. ¿Tiene problemas económicos? Sí, evidentemente sí. Ha pagado hace bien poquito, en noviembre, 70.000 millones de dólares a los acreedores de la deuda. Estados Unidos está impulsando un bloqueo financiero y económico con el objetivo de que la economía venezolana se declare en default, no pague en suspensión de pagos, no pague la deuda que tiene, que es enorme. Venezuela sigue pagando la deuda y no ha tocado ni un peso, ni un bolívar en su presupuesto social, en las misiones que dan soporte a las grandes masas y al gran pueblo venezolano. Voy a dar solo un dato, y porque se desconoce esto.
Dicen que faltan alimentos, dicen que faltan medicinas. A veces es verdad, y que hay colas, que hay que hacer colas. Los problemas económicos debido a este bloqueo brutal, inhumano, injusto contra la economía venezolana, evidentemente trae problemas económicos. Pero lo que no dice ningún medio de comunicación a continuación, no se da contexto. Los periodistas nos enseñan en las facultades de periodismo a dar el contexto de la noticia. Cuando se malinforma y se miente sobre Venezuela, nunca se da el contexto. Se dice falta insulina, de las muchas cosas que faltan. Pero ¿por qué faltan medicamentos? La explicación no se da, y yo voy a dar una explicación y con esto cierro. A principios de diciembre, la empresa financiera Euroclear, filial del banco estadounidense JP Morgan, la famosa banca JP Morgan, bloqueó un pago de 1.200 millones de dólares efectuado por el gobierno bolivariano para adquirir insulina. Eso impidió la adquisición de 30.000 dosis de insulina. Al mismo tiempo, un laboratorio colombiano, no se podía traer la insulina a través de ese plan de pagos, se pidió ayuda a un laboratorio colombiano perteneciente al grupo sueco BSN Medical. Se negó a aceptar el pago de Venezuela por un cargamento de primaquina, medicamento para el tratamiento del paludismo y la malaria. Al final la insulina la tuvieron que traer de la India. ¿De la insulina? De la India. De la insulina. Con lo que eso encareció. Y claro, cuando falta insulina, va CNN, pone una cámara en las calles de Caracas. ¿Cómo no va a haber insulina al gobierno tirano? Y la causa del bloqueo financiero económico de Estados Unidos y Colombia para impedir que esa insulina llegue al país, nunca se dice. Se miente sistemáticamente para derrotar antidemocráticamente a la revolución chavista. El papirri me está esperando. Tengo 2 minutos y quisiera, no que saquen bolas de cristal, porque ya dejé de creer en eso, pero sí una perspectiva. Nos quedaron clarísimas sus posiciones. Creo que el televidente y yo estamos claros sobre desde dónde están hablando. Una perspectiva para Venezuela. ¿Dónde estará Venezuela fines del 18? Y en 1 minuto, por favor, por favor. No, que me deje un poco de descanso. Con todo gusto. Vamos. Bueno, yo pienso que en tiempos tan terribles, tan espantosos de crisis moral como la que se vive, no solo es una crisis política, económica, como hemos visto, no solo es una catástrofe humanitaria como la que vive Venezuela. Ser imparcial, Claudia, no corresponde, ¿no? Como dice el propio Dante en la Divina Comedia, en el infierno, dice... Así es. Los tibios están en el infierno. ¿No es cierto? Están en el infierno. Y en estas épocas, respecto a Venezuela, creo que no se puede ser tibio. Se debe ser claro, se debe defender el derecho de esa gente a vivir en democracia, de tener sus libertades, de combatir esa tiranía y esa dictadura, así como se lo hizo anteriormente con otros totalitarismos como los de la Unión Soviética, como los de el nazismo y el fascismo. ¿Dónde va a estar Venezuela? Yo puedo expresar mi deseo. Ojalá que esté superando este espantoso momento y recomponiendo y reconstruyendo la institucionalidad y la democracia. ¿Dónde va a estar? Estará deseando que no se meta Trump, que ya anunció que se va a meter. Pero por supuesto, o sea, y ahí aprovecho 5 segundos para decir esto de izquierda a derecha. O sea, realmente a estas alturas plantearlo como una categoría de limitación o de análisis me parece que no es sostenible. No creo que lo peor que puede suceder y lo que más puede consolidar a Maduro, así como la invasión de Bahía de Cochinos consolidó la dictadura cubana, una intervención militar a Venezuela de Trump o de algún tipo de esas, lo único que va a hacer es hacerle un favor a esa tiranía de Maduro. Por las alacitas, por el papirri, por las metafísicas, 1 minuto. Por el papirri solo. Le mando un saludo al querido Manuel. El 11 de agosto del año pasado, el señor Donald Trump dijo, textual, tenemos muchas opciones, incluso la militar si es necesario. La amenaza de un nuevo Playa Girón, Bahía de Cochinos decían los gringos, acá en América Latina se dice Playa Girón. Me parece que si los gringos se atreven a intervenir militarmente en Venezuela, se van a topar con una nueva derrota
pelota como en Playa Girón. La revolución cubana va a seguir. Vamos a tener un nuevo presidente en este 2018 en el archipiélago cubano. Por primera vez un presidente que no se apellide Castro. La revolución bolivariana va a seguir. Vamos a tener un presidente Maduro ganando las elecciones en marzo o en abril. Va a ser Maduro el primer presidente de la época chavista. Se vienen muchísimos presidentes chavistas más para la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver este año entregar la vivienda 2 millones en Venezuela. Mientras el Estado español del que hablábamos ha votado a 600.000 personas de su casa, a señores mayores, ancianos, ancianas, a través de desahucios, en Venezuela este año se va a entregar la vivienda pública con título gratuito para el pueblo, 2 millones. Los éxitos sociales de la República Bolivariana van a continuar. Venezuela es el segundo país con mayor tasa universitaria de América Latina y el quinto del mundo. Vivienda, chamba juvenil, carnet de la patria, los comités locales de abastecimiento y producción. La revolución bolivariana va, a pesar de los intentos de agresión de las guarimbas de Estados Unidos, del señor Rajoy, de Donald Trump, a pesar de la OEA, de la Unión Europea, de todas las derechas internacionales, hay un pueblo con conciencia que va a votar democráticamente y va a elegir a un presidente que fortalezca la revolución bolivariana. El Papirri dice que se pasó del minuto. Así vamos a estar. Mi deseo, porque tampoco voy a sacar bola de cristal, es que se aproximen los polos que se hablen, y me interesa sobre todo no los polos políticos, los polos intelectuales, que es de donde salen las ideas. Estoy bien preocupada, pero ¿qué me importa? Como diría el Papirri. ¿Cuál es su metafísica favorita? A mí la que más me gusta es bien grande ese chico. A mí la que comentábamos antes de entrar, la de el letrero en el cementerio de Patcaya. No sé si nos ven en Patcaya, Tarija o no, pero el cementerio de Patcaya tiene un lindo letrero que dice: aquí solo se entierran a los que viven en Patcaya. Y la mía es una de las últimas. El futuro ya no es como antes. Hablamos de las metafísicas y del genio, del poder creador musical y paseño del Papirri. No nos deje, enseguida volvemos.